Imagina que estás durmiendo tranquilo y de repente un hombre entra a tu casa en medio de la noche. No te conoce, no quiere robarte, solo busca verte gritar. Así comenzó la pesadilla de California en los años 80. Se hacía llamar Night Stalker, pero su verdadero nombre era Richard Ramírez, un asesino sin patrón, sin compasión, sin alma. Su método era simple: irrumpir en cualquier casa, sin importar edad, sexo o condición. Atacaba con brutalidad extrema, dejaba señales satánicas y desaparecía como un fantasma. La policía estaba desconcertada, los ciudadanos paralizados por el miedo, y mientras tanto, Ramírez continuaba su espiral de muerte. Pero, ¿qué lo llevó a convertirse en uno de los monstruos más temidos del siglo XX? Hoy conocerás su historia, la verdadera cara del horror. Richard Ramírez comenzó su ola de terror en 1984. Su primera víctima, una mujer de 79 años brutalmente asesinada. Y desde ahí, todo empeoró. Entraba por ventanas, puertas abiertas, cualquier acceso, siempre de noche. Sus víctimas eran al azar, hombres, mujeres, ancianos, niños. Violaba, torturaba, asesinaba, sin un patrón definido. Dejaba pentagramas pintados con sangre. Forzaba a sus víctimas a jurar lealtad a Satanás antes de matarlas. Usaba armas, cuchillos, martillos, cualquier cosa que le provocara más sufrimiento al otro. La prensa lo bautizó The Night Stalker y el pánico se apoderó de California. Las familias dormían con cuchillos bajo la almohada. Se vendieron más armas que nunca. Ramírez no tenía remordimiento. Al contrario, parecía disfrutar el terror que causaba. A veces dejaba a una víctima viva, solo para que contara el horror. Se movía con rapidez, cambiaba de auto, de zona, de método. La policía no podía seguirle el ritmo. El asesino parecía un fantasma, letal, impredecible, invisible. Durante más de un año, mantuvo a 2 ciudades paralizadas, y cada crimen era más brutal que el anterior. Pero el monstruo finalmente cometería un error, y ahí comenzaría su caída. La presión sobre la policía era enorme. No había lógica detrás de los crímenes, las víctimas no se conocían, no había patrones claros. Todo cambió cuando una de sus víctimas sobrevivió y logró dar una descripción precisa. Con esa pista y una huella en un auto abandonado, la policía finalmente tuvo un nombre: Richard Ramírez. Publicaron su rostro, su foto apareció en todos los noticieros, y eso lo cambió todo. Ramírez intentó huir, salió de Los Ángeles, pero cuando volvió, ya todos conocían su cara. En un barrio latino, fue reconocido por varios ciudadanos. Intentó robar un auto, y ahí terminó su racha. La gente lo rodeó, lo golpearon, lo detuvieron entre todos hasta que llegó la policía. No fue un agente quien lo capturó, fue el pueblo, las mismas personas que había aterrorizado. El asesino satánico, que había invocado al diablo en cada crimen, cayó en manos humanas. Y entonces comenzó el juicio más escalofriante de la década. El juicio de Richard Ramírez fue un espectáculo macabro. Aparecía en la corte con gafas oscuras, sonriendo, mostrando pentagramas tatuados en la mano. En pleno juicio gritó: «Hail Satan». Su actitud era desafiante, arrogante. Parecía no tener miedo, ni de Dios ni de la justicia. Los testimonios fueron desgarradores. Víctimas sobrevivientes relataron escenas inhumanas, la frialdad con la que mataba, la manera en que jugaba con el miedo de los demás. El tribunal lo declaró culpable de 13 asesinatos, 5 intentos de homicidio, 11 violaciones y múltiples robos. Fue condenado a 19 penas de muerte. Pero él solo sonrió y dijo: «No me importa, la muerte siempre estuvo conmigo». El caso cerró, pero el terror que sembró jamás se borró. Richard Ramírez murió en 2013, tras años en el corredor de la muerte. Nunca mostró arrepentimiento, jamás pidió perdón. Hasta el final, se mantuvo fiel a su imagen de hijo del mal. Pero, ¿nació monstruo? ¿O fue el resultado de una infancia marcada por el abuso, la violencia y el abandono?
Desde pequeño, estuvo rodeado de muerte. Su primo le enseñó a matar. Creció sin límites, sin empatía, sin esperanza. ¿La sociedad falló? ¿O hay personas que nacen sin alma? Esa es la pregunta que aún hoy divide a los expertos. Lo cierto es que su historia nos recuerda una verdad inquietante: el mal no siempre se esconde en las sombras. A veces camina entre nosotros, con una sonrisa y sin remordimiento. Si este caso te impactó, suscríbete al canal y activa la campanita. Tenemos más historias reales que te pondrán los pelos de punta. Porque el horror es aún más fuerte cuando es verdadero.